Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a empezar con este pequeño tutorial de cómo desarrollar la tarea 6. En primer lugar, pues vamos a entrar a nuestro campus y dirigirnos al curso de biología. En el curso de biología, vamos a ir al entorno de aprendizaje, a la parte que dice momento final. Aquí vamos a encontrar la guía de actividades y el foro de discusión. Nos vamos primero para la guía de actividades, la descargamos y vamos a empezar a analizar ejercicio por ejercicio. Bueno, en primer lugar, pues esta actividad es grupo colaborativo. Es colaborativa, la van a desarrollar con todos los integrantes del grupo o los que aparezcan. Esta actividad tiene 125 puntos, una calificación máxima de 125 puntos, lo que quiere decir que es la actividad dentro del curso que más puntaje tiene. Por lo tanto, es vital para que ustedes puedan superar el curso sin problema o que les quede bastante alto el promedio. Entonces, la actividad inicia el jueves 16 de mayo y finaliza el miércoles 29 de mayo. Fijámonos en nuestro calendario. Jueves 16 de mayo y finaliza el miércoles 29 de mayo. Fijémonos que tenemos menos de 2 semanas para el desarrollo de esta actividad. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que si de aquí al 20 usted no ha logrado contactar con sus compañeros del grupo colaborativo o no se han podido poner de acuerdo, lo mejor es que trabaje de manera individual. Si usted anteriormente trabajó individual, por ejemplo, en la tarea 3 y desea trabajar en grupo, les recomiendo que hagan el esfuerzo porque realmente es un trabajo muy largo en un periodo corto de tiempo. ¿Listo? Y si en definitivamente no pudo contactar a sus compañeros en este lapso de tiempo, o solo los contactaron a dos, pues trabajan los dos que se pudieron comunicar, o si definitivamente nadie apareció, lo mejor es que trabaje individualmente. ¿Listo? Entonces, si de aquí al 20 no hay nadie y nadie se contacta con usted, trabaje individualmente. De lo contrario, pues perfecto, desarrolla esa actividad de manera colaborativa. Entonces, la actividad consiste en 3 ejercicios para elaborar de forma colaborativa, los cuales deberán desarrollar de acuerdo con las condiciones descritas en cada uno y se presentan a continuación. Ejercicio 1. La aplicación de conceptos en seres vivos, estructura, funcionamiento y diversidad. Para el desarrollo de este ejercicio es necesario trabajar, o bueno, que el grupo colaborativo elija dos de los siguientes artículos a trabajar, uno en inglés y otro en español. Aquí tenemos 4 artículos científicos: A, B, C y D. ¿Listo? La guía nos dice que el grupo colaborativo, o sea, entre todos los integrantes del grupo, tienen que elegir 2 artículos de esa lista de artículos, uno en inglés y otro en español. Fijémonos que las opciones A y las opciones C, A y C son los artículos en español y B y D son los artículos en inglés. Entonces pueden escoger entre A y C el artículo en español y entre B y D el artículo en inglés. Recuerden que es uno en inglés y otro en español. ¿Listo? En el foro colaborativo de la actividad deberán indicar la elección realizada y realizar la lectura de estos. A partir de ella, realizar un resumen analítico estructurado por cada lectura. Este es el resumen analítico estructurado, es esta tablita, es simplemente completar esta tablita por artículo. Entonces, hagamos un resumen de lo que tienen que hacer. Primero, contactar a todos los miembros de su grupo y ponerse de acuerdo en qué artículos van a trabajar, en qué artículo en español y en qué artículo en inglés. Una vez ustedes ya se hayan puesto de acuerdo, colocan en el foro de discusión de su grupo aquí. Entonces van a entrar al foro. Recuerden que en el foro siempre van a encontrar el formato de la tarea, ¿no es cierto? Y van a colocar aquí: yo, Cosme Fulanito o Pepita Krebs, yo, Pepita, bueno, propongo que trabajemos con los artículos A en español y B en inglés, ¿sí?
Entonces ya cuando entre el grupo hayan elegido los artículos o si usted no ha podido establecer un contacto directo, lo menciona en el foro en inglés. Entonces, una vez ustedes ya eligieron sus artículos, los van a leer, los dos artículos van a leer. Yo sé que a muchos les cuesta la lectura en inglés, pero recuerden que hoy en día existen muchas herramientas que les permiten leer esos artículos en inglés o si ustedes no quieren hacer como un trabajo tan extenso en comprender cosita por cosita del texto en inglés, pues también existen herramientas que se los traducen. Ustedes ya las conocen. Y de cada uno tienen que completar esta tablita. Entonces, yo aquí les voy a dar el ejemplo. Tengo yo estos dos artículos que escogí, que son escogidos por mí, ¿no? Simplemente son de ejemplo, no quiere decir que ustedes tengan que trabajar estos, porque ustedes tienen que escoger los que están ahí en la guía. Estos dos yo los cogí de ejemplo. Entonces, tengo uno en español y tengo otro en inglés. Para cada uno tengo que hacer ese resumen analítico que encuentro acá. ¿Qué tiene el resumen analítico? Primero, el título. Entonces, en el título simplemente nos vamos a nuestro artículo, copiamos y pegamos nuestro título, control C y copiamos nuestro título. En autores lo mismo, vamos y buscamos los autores, en este caso se llama Juan Pablo Rossi, copiamos y pegamos y lo colocamos aquí en autores. En palabras clave. Por lo general, los artículos tienen una sección que se llama palabras clave. Mírenlas aquí. OK words, cualquiera, ¿no? Entonces esas son palabras claves, copiamos y pegamos y las colocamos en la sección de palabras claves. Ahora, en estas siguientes secciones es necesario unas aclaraciones. Bueno, para idea general, entonces, en la idea general, como se supone que ustedes tienen que leer los artículos, pues ustedes cuando ya leyeron todo el artículo ya saben de qué trata cada uno de los artículos. Entonces, en idea general, simplemente es colocar de qué trata el artículo. Ah, bueno, este artículo trata sobre, este por ejemplo, trata sobre las biomoléculas y la relación que tiene esta con todos los procesos culinarios y en el organismo. ¿Listo? Entonces, eso se puede colocar. Esa es una opción, que ustedes como ya leyeron todo el artículo, ya saben de qué trata y simplemente se coloca ahí. O también aquí les ayuda mucho el resumen, ¿no? Si ustedes como que lo leyeron, pero aún no tienen muy claro, no entendieron, el resumen les dice pues de qué trata el artículo. Simplemente sería hacer un resumen de ese resumen y colocarlo en la idea general. Es decir, bueno, este artículo trata sobre esto y esto y esto. Como les digo aquí, el artículo resalta la química detrás de la cocina, explicando qué grupos de moléculas se relacionan con la experiencia culinaria y su relación con el funcionamiento del organismo. Listo. Ahora, ¿qué tiene que ir en contenido? Bueno, para la parte de contenido me gustaría explicarles una cosita. Y es que los artículos científicos básicamente los podemos dividir en dos tipos. Unos artículos investigativos de investigación científica y otros artículos de revisión. ¿Listo? Los artículos de investigación científica por lo general se dividen en un resumen, unas palabras claves, un abstract, una introducción, una metodología, unos resultados, una discusión o análisis de resultados y unas conclusiones y bibliografía. Eso es cuando son artículos de investigación, o sea, se está llevando a cabo una investigación, se están analizando unos datos. Pero hay otros artículos con fines académicos y comunicativos que se llaman artículos de revisión. Estos artículos de revisión revisan una temática. Por decir algo, queremos saber todas las moléculas de bioremediación que existen. Entonces, estos autores que están interesados en esa temática leen muchos artículos disponibles sobre la temática y realizan un resumen de la investigación en ese tema. Esos son los artículos de revisión. Por lo general, estos artículos de revisión no cuentan con las mismas secciones, no tienen una metodología específica o unos resultados ni un análisis de resultados. Cuentan por lo general con una introducción, con un resumen y con un despliegue de esa investigación cualitativa, o sea, con una explicación de la temática. Para su fortuna, la mayoría de los artículos que nos propone la guía son artículos de revisión científica.
de revisión, ¿sí? Son artículos de revisión que escogen una temática y se habla de toda la investigación que se ha hecho en torno a esa temática. Por lo tanto, para la parte de metodología, como no vamos a encontrar en estos artículos una sección que diga metodología, porque el artículo es de revisión, se puede colocar que este es un artículo de revisión, por lo tanto su metodología es cualitativa, mediante revisión de diferentes referencias bibliográficas. Se puede colocar así porque esa es la metodología que utilizaron los autores para hacer la investigación. ¿Listo? En la bibliografía van a colocar pues lo que consultaron para hacer este resumen analítico. En este caso, pues yo lo único que hice fue leer el artículo, no fui a ninguna otra fuente, no nada, entonces simplemente referencié el mismo artículo que me correspondió o que elegí, ¿no? Así terminaríamos, bueno, y con las conclusiones. Entonces, por lo general, también en los artículos vamos a encontrar una sección de conclusiones, ¿no? Podemos hacer un resumen de esa sección de conclusiones que tengamos en el artículo. En este artículo que yo elegí, por ejemplo, no voy a encontrar una sección de conclusiones, sino que vamos a ir directamente a la bibliografía y ya. Entonces, ¿qué tendría que hacer para esos artículos que no tienen una sección de conclusiones? En ese caso, simplemente, como ya sabemos sobre qué es el artículo y pues cuáles son los principales puntos de interés del artículo, pues yo digo, en el artículo se habla de que las principales moléculas son tales y tales, que la función de estas moléculas es tal y tal y tal, ¿sí? Conclusiones muy puntuales de lo que trata en general el artículo. Para la parte de contenido que me faltó explicarles, me la salté porque me fui de una para metodología en contenido que tienen que colocar. Este es sencillito. Como son artículos de revisión, vamos a encontrar unos subtitulitos. Fijémonos, por ejemplo, este dice desde la cocina y vamos a encontrar hasta el organismo, que tienen que hacer un resumen de esas mini secciones. Pues, por ejemplo, decir, bueno, en la primera parte del artículo nos hablan de esto y esto y esto. En la segunda parte del artículo nos hablan de esto y esto y esto. En la tercera parte de esto y esto y esto. Y en conclusiones, bueno, en general el artículo habla de esto, esto y esto. Mucho más puntual. Bueno, aquí yo les tengo igual completo el ejemplo. Ahora, vamos para el artículo en inglés. Vamos a hacerlo muy parecido. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que de pronto es la duda que tienen. Y es que como es un artículo en inglés, ustedes se preguntarán, bueno, ¿este resumen lo hago en inglés o en español? Lo hacen en español porque ustedes son los que van a hacer el resumen y ustedes son estudiantes de lengua española. Por lo tanto, cuando hagan el resumen, que es de su autoría, lo hacen en español, así el artículo sea en inglés. Pueden colocar en inglés, por ejemplo, el título, no hay problema, pero las palabras claves, la idea general, el contenido, la metodología y las conclusiones las colocan en español porque eso es algo que ustedes hicieron. Si ustedes lo colocan en inglés, a menos de que ustedes sepan escribir muy bien inglés, pues lo tienen permitido, no hay problema. Pero si no, lo hacen en español. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí miren, yo aquí coloqué exactamente el mismo título que tengo en mi artículo. Simplemente copié y pegué. Coloqué también los autores que me aparecen aquí en mi artículo, en la parte de autores, en palabras clave. Para mi caso en específico, este artículo no tiene palabras clave, pero yo ya sabía de qué iba a trabajar el artículo, entonces simplemente coloqué como las palabras específicas o más importantes del artículo. En idea general, entonces lo mismo. Entonces yo leí el artículo y ya al leerlo supe de qué trataba en general el artículo, pero en caso de que yo lo lea y sigo perdida, puedo acudir al abstract o al resumen que me está diciendo de qué trata en general el artículo y puedo hacer un resumen de ese resumen y colocarlo en la parte de idea general. En contenido, lo mismo, hacemos un resumen chiquitico de cada una de las secciones del artículo. Entonces yo puedo hacer un resumen de la introducción, en este caso, puedo hacer un resumen de estos subtitulitos, este que dice Potential Applications of Algal Bacterium Consortia, bueno, De cada una de estas secciones puedo hacer un mini resumito y colocarlo ahí en la parte de contenido.
En la metodología, como ya vimos, no, este es otro artículo de revisión, entonces simplemente colocamos lo que yo ya le había dicho. Revisión bibliográfica cualitativa. En bibliografía, lo que yo consulté, en este caso solo leí el artículo y ya. Y las conclusiones, fíjense que por ejemplo este artículo sí tiene una conclusión. Entonces, yo puedo leer la conclusión y hacer un resumen de esa conclusión y colocarla en la conclusión del resumen analítico estructurada o leer la conclusión y colocar una de las oraciones más importantes de esa parte de conclusión y ponerla acá. ¿Listo? En español, como les digo, a menos de que ustedes sepan escribir y hablar inglés súper bien, pero de lo contrario, colocarlo mejor en español. Listo, y así ya tendríamos nuestro ejercicio 1. Ahora, para el ejercicio 2, vámonos aquí a nuestra guía de actividades. Dice, ejercicio 2, organismos genéticamente modificados. Cada estudiante investiga organismos modificados genéticamente y propone en el foro uno para trabajar. Debe dar una explicación breve del por qué sugiere dicha especie para la modificación genética. Descripción del ejercicio. El grupo colaborativo selecciona un único organismo a trabajar y diseña una modificación genética que mejore una característica deseada. Debe explicar las herramientas necesarias para lograrlo, discutir los beneficios y riesgos de la modificación propuesta y abordar los aspectos éticos a tener en cuenta. Finalmente, por medio de una inteligencia artificial, genera un posible fenotipo de su organismo. Listo. Aquí nos dan unas sugerencias de las inteligencias artificiales y la tablita que tenemos que llenar. Ahora, nuestro resumen para que nos quede claro qué tenemos que hacer en este ejercicio. Entonces, en este ejercicio, cada uno de los integrantes del grupo selecciona un organismo genéticamente modificado, ¿cierto? Y lo coloca en el foro. Entonces, yo, Pepita Krebs, selecciono el salmón. Yo, Cosme Fulanito, selecciono la soya. ¿Listo? Cada uno selecciona un organismo. Si va a trabajar individualmente, pues ya, ese es el organismo que va a seleccionar. Pero si trabaja grupalmente, cada uno propone un organismo y entre todos eligen solo uno. Ojo que antes de eso tienen que tener súper claro cuáles son los organismos genéticamente modificados. Aquí les comparto una lista de todos estos organismos genéticamente modificados. Existen varios, fijémonos el maíz, el algodón, la soya, la papa, la zanahoria, el arroz, la cabra, em, y ¿cómo se llama? La oveja, el ratón, el humano, el zebrafish, o sea, el pescado cebra, la bacteria Escherichia coli, algodón. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Ustedes si buscan un listado de organismos genéticamente modificados, se van a encontrar con varios. Bueno, escogen uno de esos, cada uno escoge uno y lo colocan en el foro. Entonces, como les dije, cada uno dice, yo escojo esto. Entre todos se ponen de acuerdo de cuál van a trabajar. ¿Listo? Dicen, bueno, no, vamos a escoger el de Pepita Krebs, que fue el algodón, ¿cierto? Cuando ya tienen claro cuál es el organismo que van a trabajar, van a inventarse una nueva modificación. Es decir, no pueden trabajar sobre una modificación ya realizada porque la guía les dice que ustedes tienen que inventarse una modificación genética nueva para ese organismo. ¿Listo? Mira, el grupo colaborativo selecciona un único organismo a trabajar y diseña una modificación genética que mejore una característica deseada. Es algo nuevo que ustedes tienen que hacer porque ese organismo ya está modificado genéticamente, pero ustedes van a introducir otra modificación. Entonces, si por ejemplo eligen el algodón, aquí tenemos el algodón que fue modificado con el gen del Bacillus o con el gen del Agrobacterium. ¿Listo? Con estas dos bacterias fue modificado el algodón. Pues ustedes se tienen que inventar otra modificación. Lo que pueden hacer son híbridos. Entonces dicen, bueno, yo voy a trabajar el maíz, ¿cierto? Y quiero un maíz súper gigante o un maíz dulce. ¿Sí? En este ejercicio tienen que tener creatividad, ¿no? Entonces, el organismo genéticamente modificado que escogimos es el maíz. Y la modificación que nos vamos a inventar es un maíz dulce. Entonces, para obtener el maíz dulce, por decir algo, le vamos a introducir genes del banano.
¿listo? O genes de la caña de azúcar. ¿Sí? Entonces pueden escoger un organismo genéticamente modificado y se inventan con un propósito industrial, farmacéutico, como quieran, una modificación genética. Vamos a ver esto con un ejemplo que me inventé. ¿Listo? Por ejemplo, en nuestro mundo ficticio tenemos en nuestro grupo a Pepita Krebs y a Cosme Fulanito. Pepita Krebs dijo que lo mejor era trabajar con algodón. Cosme Fulanito dijo que el ratón. Entre los dos decidieron que era mejor trabajar con el algodón. Entonces, en la tablita de organismos seleccionados de forma grupal colocaron el algodón. Y dijeron, bueno, pero ¿qué modificación nos inventamos? Entonces dijeron, no, pues digamos que queremos una mezcla entre el algodón y unos genes de la araña. ¿Por qué? Porque dijeron ellos, las arañas tienen telarañas que tienen una alta resistencia, o sea, uno de los materiales más resistentes, flexibles y duraderos son las telarañas. Entonces dijeron, bueno, para colaborar en la industria del algodón y que el algodón sea mucho más resistente, flexible y duradero, inventémonos una modificación genética del algodón insertándole el gen de una araña. Entonces dijeron, bueno, a eso le vamos a llamar arenidón. En la imagen real pueden colocar la imagen real del organismo escogido, que en este caso fue algodón. Entonces, una imagen ahí del algodón. En descripción del organismo. Entonces, en esto recuerden que tienen que dejar volar su creatividad, ¿no? Entonces dicen, bueno, este organismo que nos inventamos, que se llama el aracnidón, es un tipo de algodón al que se le ha introducido ciertos genes relacionados con la producción de telaraña de una araña llamada la corteza de Darwin, ¿sí? Y en explicación del por qué la elección, o sea, por qué eligieron mezclar el algodón con la araña. Entonces, aquí ellos inventaron, al transferir estos genes de la araña de la corteza de Darwin, se obtienen fibras de algodón extremadamente resistentes, un algodón reforzado, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le agregaron esos genes de araña al algodón? Para hacerlo más resistente, ¿no? Aquí, ojo en donde dice metodología necesaria para la modificación genética. Entonces, aquí les voy a ayudar explicándoles las diferentes tecnologías que existen para producir organismos genéticamente modificados. Se los voy aquí a emplear. Ay, se ve más chiquita. Listo. Bueno, entonces tenemos cuatro técnicas biotecnológicas. La primera es el cruce tradicional, es decir, se cruzan dos plantas, ¿no? O dos organismos y entre ellos se intercambian genes, ¿no? Con propósitos. La otra se llama la mutagénesis, ¿listo? Que consiste en exponer los organismos a cantidades de radiación para que tengan una mutación, ¿sí? La otra se llama el ARN de interferencia, la técnica que utiliza el ARN de transferencia. Entonces, simplemente se seleccionan genes de dos especies, ¿no es cierto? Y por medio del ARN de transferencia se inserta ese nuevo gen. Entonces, digamos, si tenemos el algodón y queremos insertar una parte específica del gen de la araña, entonces utilizamos el ARN como vehículo para que me lleve ese gen hasta el ARN, hasta el ADN, perdón, del organismo que hayamos escogido. Y la otra técnica es la transgénesis. En la transgénesis, entonces, lo que hacemos es seleccionar un gen, o sea, una sección específica de ADN y con una técnica que se llama ADN recombinante, se incorpora ese gen, ese pedacito de ADN se incorpora en el ADN del organismo elegido. Entonces, en la parte que dice metodología necesaria para la modificación, ustedes eligen una de estas también con su creatividad, ¿no? Ya sabiendo en qué consiste cada una, eligen una. En este caso, ellos dijeron, bueno, para obtener este organismo se utiliza la técnica transgénica. Entonces, en la que en primer lugar, entonces, bueno, en la que en primer lugar se selecciona el gen deseado, se inserta en la localización deseada utilizando el ADN, la metodología del ADN recombinante. ¿Listo? Entonces, en la metodología necesaria, ustedes, como ya vimos las cuatro, eligen una y explican por qué eligieron esa.
En los beneficios, entonces decimos, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, entonces el beneficio de este nuevo organismo que nos estamos inventando es que se va a generar un algodón muy resistente con el que se pueden crear miles de productos textiles fuertes y flexibles. Los riesgos, ¿listo? Puede que la producción en cuanto a la cantidad de algodón generada sea mucho menor a la promedio. Entonces, en riesgos ustedes pueden colocar los riesgos en general de los productos genéticamente modificados, que es no abastecer a la industria, que es problemas de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. O que realmente no fueron tan resistentes, ¿sí? Y en aspectos éticos, los productos en general, los productos modificados genéticamente, ya tienen de por sí, ustedes buscan aspectos éticos de los organismos genéticamente modificados, van a encontrar muchas cosas que están relacionadas con estos, pero pues piensan en una que esté dirigida al ejemplo que están haciendo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando este aregnión, ¿sí? Estoy cruzando dos especies, los genes de dos especies, por lo tanto estoy alterando la dinámica natural de los ecosistemas, ¿listo? Y como el orden natural de las cosas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto ético. Ahora, en la parte que dice imagen del organismo genéticamente modificado, esta imagen yo la generé con Lexicart. Fíjense que es como una telarañita combinada con algodón, ¿no? Esta parte recuerden que ustedes van a cualquiera de las inteligencias artificiales que les mencionan. Yo la que más utilizo es Lexicart. Inician sesión con su correo y aquí donde dice Generate pues describen, ¿no? Entonces describen lo que quieran obtener. Entonces puede ser como un cruce, creo que por aquí está el de las arañitas. Aquí es todo lo que yo he generado. Creo que yo aquí ya un organismo con características de orquídea y bromelia, fíjense, pero aquí también tenemos uno que yo había generado de las arañitas. A ver, para que vean cómo lo puse, ¿no? Entonces yo puse como una mezcla entre una araña y algodón. Para que me la generara, lo puse así. O también lo puse como la especie algodón mezclada con una araña. ¿Sí? Siempre puse como eso en inglés, la pueden colocar en español, no hay problema, solo que yo me he fijado que nos da mejores resultados como en inglés, ¿no? Pero si la colocan en español también se generan resultados. Recomendado pues que lo hagan en Lexicart y le dan generar y le pueden hacer cambios de palabras. Si no les gustan las imágenes que les da la primera vez, pueden decirlo de otra manera para que le genere otra vez la imagen. Listo. Eso para la parte que dice imagen del organismo genéticamente modificado. Para la parte de conclusiones, pues concluyen diciendo por qué esta es una buena idea, es decir, por qué mezclar la araña con el algodón es una buena idea, qué ventajas eso ofrece a la industria o a la farmacéutica o al ambiente. ¿Listo? Y en las referencias consultadas, pues ustedes ya saben, colocan todo a lo que acudieron ustedes para realizar este ejercicio. Recuerden que aquí les hago un recorderis rápido, que hay unos generadores de referencias. Por ejemplo, aquí tenemos esta que es de Script. Entonces, esta es muy sencillita de utilizar. Ustedes simplemente colocan en internet generador de normas APA. Este se llama Script. Colocan la URL y de una les genera las normas APA para que no se compliquen tanto. Si no les genera la norma APA, también está la parte de citar manualmente. Esa parte también les sirve. Listo, ya digamos que terminamos el ejercicio 2, ¿no es cierto? Nos vamos para el ejercicio 3, que se llama Ecología, Responsabilidad Ética en la Conservación de la Biodiversidad. Para este ejercicio, cada estudiante identifica una problemática ambiental de su entorno, lo socializa en el foro por medio de un escrito corto que contenga identificación del contexto, sitio específico donde se presenta, problemática ambiental, quiénes y cómo se afectan, impacto ambiental que causa, actores principales y tiempo que lleva el problema. ¿Listo?
El grupo colaborativo analiza las diversas problemáticas planteadas y elige una única problemática a abordar. Realizan un debate en torno a la temática del trabajo por medio de una herramienta como Teams o Meet, elaboran un video de no más de 5 minutos con las conclusiones de su debate y allí deben de plasmar el problema, las principales afectaciones, actores principales, alternativas que proponen de acuerdo a su perfil profesional. En caso de que no puedan interactuar con el grupo, pueden realizar el ejercicio con algún actor de la comunidad que se vea afectada por la situación. La persona participante debe aceptar mediante un formato de consentimiento informado socializado en el mensaje de apertura del foro. Su participación y este documento será requisito para la entrega de la actividad. Ahora sí, en resumito, ¿qué tienen que hacer para esto? Para este ejercicio 3, lo primero que tienen que hacer es cada uno por separado elegir una problemática ambiental de su entorno. Y aquí hacemos un recorderis. Recuerden que las problemáticas ambientales se clasifican en tres: cambio climático, contaminación y degradación. Y problemáticas ambientales encontramos todo el tiempo a nuestro alrededor. Entonces, simplemente, si yo estoy en Bogotá o en otra ciudad o en otro contexto, puedo hablar de la contaminación de una fuente de agua, puedo hablar de la contaminación del río que queda cerca, del humedal que queda cerca, o de la contaminación del agua por los carros en tal sector, o puedo hablar de la contaminación por basuras, la contaminación por plástico en la esquina de mi casa. Bueno, recomendamos no acudir tanto a problemáticas comunes. Es decir, una problemática ambiental es una problemática que afecta un ecosistema profundamente. Y digamos, si ustedes dicen, es que no me recogen la basura aquí en la esquina de mi casa cada 8 días, ¿no? Si no me la recogen cada 10, ¿no? Esa es una problemática de salubridad, ¿cierto? Porque pues si no recogen la basura, pues eso provoca contaminación de olores y todo eso, pero en teoría no se está afectando el ecosistema, a menos de que esa basura la estén botando en un parque, en un espacio natural que afecta a un ecosistema. Entonces, problemas puede ser contaminación de un río, de un humedal, eh, de un lago, del aire por los carros de un sector, de basuras si las basuras las botan en un lugar con un ecosistema, ¿sí? También puede ser cambio climático, puedo trabajar el cambio climático en la ciudad donde yo vivo, en el municipio donde yo vivo, ¿listo? La degradación de ecosistemas también, sobre todo aquellos que se encuentran en la zona sur, ¿no? Es decir, en todo el sector de la Amazonía, que se ha ido degradando los ecosistemas por quemas, por minería ilegal, bueno, etcétera. En todos nuestros sectores encontramos estos problemas ambientales. Elegimos cada uno por separado uno, lo socializamos en el foro. Cuando ya todos tengamos socializados los problemas ambientales, elegimos uno. Vamos al ejemplo en nuestro mundo ficticio. Pepita Krebs dijo, ambos viven en Bogotá. Pepita Krebs dijo que ella vivía cerca de la autopista sur en Bogotá. Entonces dijo, aquí la contaminación del aire y del agua por toda la zona industrial es el principal problema. Yo vivo ahí, yo lo verifico todos los días, eso es terrible. Pepita Krebs dijo que ella iba a trabajar contaminación del aire. Cosme Fulanito dijo que él vivía más hacia la parte oriental. Entonces dijo, no, yo lo que veo es que el río que está cerca a mi casa está lleno de plástico, lleno de basura, y eso es un problema para el río y los organismos que viven cerca del río. Entonces dijo, yo voy a trabajar desechos plásticos y demás en el río Fucha, Bogotá, ¿no? Pues cada uno por separado eligió una problemática, después ellos dos hablaron y dijeron, no, creemos que lo mejor es que trabajamos la contaminación del aire y del agua en la zona industrial de la autopista sur de Bogotá. ¿Listo? Entonces, entre ellos dos eligieron una de las temáticas. Cuando ya eligieron esa temática, ellos se van a reunir y van a hablar en un video de no más de 5 minutos de estas cositas que nos piden la guía. Tienen que hablar del problema, las afectaciones, los actores, las alternativas de solución, las conclusiones. En un video, ese video lo pueden hacer con esta misma herramienta que yo utilizo, que es OBS, ¿cierto? O pueden utilizar Teams y se graban
en la reunión o pueden utilizar Meet y se graban en la reunión. Pueden elegir hacer una presentación. Yo aquí, por ejemplo, les hice como una presentacioncita para que se guiaran sobre cómo tenía que ser. Entonces, en esa presentacioncita que utilizan para el video, primero pues tienen que hablar de la temática que eligieron, ¿no? De las secciones que van a trabajar. Entonces, por ejemplo, la primera sección que tienen que especificar según la guía es el problema, explicar el problema. Entonces, si eligieron, pues, cuál es la contaminación del sur de Bogotá en la autopista sur por el aire y el río. Entonces, ustedes dicen, bueno, en la zona industrial hay desechos que se liberan y que contaminan el aire y los ríos. Y eso es un problema. Entonces, en la sección de problema explican el problema. Hay otra sección que tienen que hacer que son las afectaciones. Entonces aquí describen cómo ese proceso de contaminación está afectando. O sea, ¿por qué eso es un problema? ¿Sí? En los actores toca decir todos aquellos protagonistas o que estén envueltos en el problema. Entonces, si el problema es la contaminación del aire y del río, pues hay que hablar de las industrias que están relacionadas en ese sector, hay que hablar de las personas que viven alrededor, que se ven afectados por esa contaminación del aire y del agua, pero recordemos que los principales afectados no siempre son las personas, sino son los otros seres vivos, ¿no? Y, y otros agentes que se involucren de alguna manera, ¿sí? Entonces, digamos, otros seres vivos, pero también podemos hablar de otras industrias. En alternativas de solución, cada uno desde su perfil profesional va a proponer una manera en que esa problemática se puede solucionar con el conocimiento que ustedes tienen de su carrera. Entonces, por ejemplo, digamos que en este problema de la contaminación del aire y del agua del sur de Bogotá, y yo estudio ingeniería de sistemas. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo puedo establecer un programa, ¿sí? O puedo diseñar una aplicación para la denuncia, ¿no es cierto? La denuncia de las industrias que están contaminando el agua. O sea, que el vecino vea y de una tome la foto y se suba ahí. ¿Sí? O no, yo soy psicóloga, estoy estudiando psicología y yo creo que la mejor manera de intervenir en este problema desde mi perfil es armando todo un programa de concientización, de conocimiento de los recursos, etcétera. Bueno, cada uno desde su carrera va a pensar una alternativa de solución que van a discutir. Y por último, las conclusiones, ¿no? Entonces, ¿por qué el problema es importante? Y una invitación a reflexionar y a cambiar algunos hábitos para mejorar ese problema que eligieron. Y así terminarían su video. ¿Listo? Y lo suben y colocan el enlace ahí. De esta manera terminaríamos la guía. ¿Listo? Terminaríamos los 3 ejercicios. Espero que este tutorial les haya servido mucho, les sea de ayuda y que tengan muchos éxitos.